Saludos estudiantes, dando continuidad al tema de los teoremas del triángulo. En esta ocasión vamos a aprender a aplicar los teoremas de los ángulos exteriores de cualquier triángulo. El teorema número 2 nos dice que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior, en este caso el ángulo C que está aquí afuera, este que está aquí, es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él, es decir, del ángulo A y B. Por eso aquí arriba nos dice que el ángulo C es igual a la suma de los ángulos A más B. El teorema número 3 nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos exteriores, exterior quiere decir afuera, los ángulos que están afuera como el X, el Y y el Z, es igual a 360 grados. Ahora veamos los ejemplos que nos validan estos teoremas. En este primer ejemplo vamos a comprobar el teorema número 2. Aquí vemos tres letras griegas que se leen: alfa, que es el ángulo de 110 grados, beta, que es el ángulo de 60, y teta, que es el ángulo de 50. Ya más adelante, en el próximo grado, ustedes van a comprender más acerca de esos símbolos griegos que son alfa, beta y teta. Aquí vamos a comprobar lo siguiente, y es que el ángulo alfa, que es este, es igual a la suma del ángulo beta más el ángulo teta. Entonces tengo aquí, vamos a sustituir que el ángulo alfa, que mide 110, es igual al ángulo beta, que mide 60, más el ángulo teta, que mide 50 grados. 110 es igual a 60 más 50, también es 110. Quiere decir que aquí se cumple el teorema, que un ángulo exterior, en este caso el ángulo alfa, es igual a la suma de dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. Ahora bien, pasando a otro punto, yo puedo poner aquí afuera un ángulo exterior Z. Y para yo determinar ese ángulo exterior Z, me doy cuenta primero que el ángulo Z y el ángulo beta son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo beta más el ángulo Z suman 180 grados. Por lo tanto, si yo quiero determinar la medida del ángulo Z, simplemente voy a restar 180 menos la medida de beta. Aquí usted sabe que beta mide 60, sería 180 menos 60 grados. Eso es igual a 120 grados. Entonces, yo también puedo determinar un ángulo exterior si tengo el suplementario ahí, el valor, como en este caso. Ahí puedo determinar. Y la suma de los dos es igual a 180 grados. Aquí tenemos el ejemplo número 2. Aquí tenemos otro ángulo exterior y también un ángulo interior. Esta letra nueva que parece una Y es gamma. Y entonces la medida del ángulo gamma 1 debe ser igual a la suma de los ángulos alfa y beta. Vamos a plantearlo. Entonces tengo que gamma 1 es igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta. Gamma 1 es igual a 45, que es el ángulo alfa, más 64, que es el ángulo beta. Gamma 1 es igual a 109 grados. Es el valor del ángulo exterior. Ahora voy a calcular la medida del ángulo gamma, el que está dentro.
Y como podrás observar, estudiante, el ángulo gamma y el ángulo gamma 1 son suplementarios. Quiere decir que la suma de los dos es igual a 180 grados. Si yo tengo el gamma más el gamma 1, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces digo que el gamma es igual a 180 menos el gamma 1, que ya lo encontramos ahí arriba. El ángulo gamma es igual a 180 menos 109 grados. Eso es igual a 71 grados. Quiere decir entonces que el ángulo gamma mide 71. Y la suma de los ángulos interiores, si lo quieres comprobar, alfa, beta y gamma tiene que ser igual a 180 grados, es decir, la de los ángulos que están dentro. Espero que hayas entendido este ejemplo y vamos al ejemplo siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí yo tengo el ángulo B de azul, que es el que yo voy a buscar, es un ángulo interior. Tengo el ángulo de 35 grados interior, podemos llamarle ángulo A. Y tengo el ángulo de 70 grados, que es un ángulo exterior, que podemos llamarle ángulo C. Y planteamos nuestro teorema, que dice que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Vamos a sustituir cada variable por su valor. El ángulo C mide 70 grados. El ángulo A mide 35. Y el ángulo B es el que estoy determinando. Entonces, para dejar a B sola, ese 35 debe pasar al lado izquierdo y va a pasar con la operación inversa, que es la resta. 70 menos 35 menos es igual a B. Restando 70 menos 35 es igual a 35, que es igual a B. Quiere decir que el ángulo B también mide 35 grados. El ángulo B aquí. De esta forma se obtiene el ángulo interior que me faltaba. Ahora bien, si yo quiero hacerlo de otra manera, aplicando el teorema de los ángulos interiores, el teorema 1 también lo puedo hacer. Aquí yo pondría un ángulo, otro ángulo auxiliar, podríamos llamarle ángulo X. A ese ángulo X, yo diría que el ángulo X y el ángulo C son suplementarios, o sea que miden 180 grados. Y para yo obtener el ángulo X, restaría 180 menos 70 y el ángulo X sería 110. Restando 180 menos el de 70. Entonces, ya yo tengo el ángulo A de 35 y el ángulo X de 110. 110 más 35 son 145. Y si resto 180 menos 45 me va a dar 35, como quiera el ángulo B. Hay dos maneras de hacerlo. Una aplicando los ángulos exteriores, que es cuando hicimos este proceso aquí, el teorema 2. Y aplicando el teorema de los ángulos interiores, que es el primer teorema, añadiendo un ángulo adicional. Ahora te toca a ti determinar las medidas de los ángulos faltantes. Aquí tienes el ángulo B exterior, tienes el ángulo A exterior y tienes el ángulo C exterior. Vas a calcular las medidas del ángulo X y del ángulo Z, que son interiores. Además, vas a calcular la medida del ángulo Y. Aplicando el teorema de los ángulos exteriores o de los ángulos interiores, puedes calcular esas medidas. Espero que hayas entendido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.